Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de radiología del curso intensivo Mira Asturias. En estas clases de conceptos claves en medicina vamos a ver un concepto clave en radiología, que es la diferencia entre neumonía típica y neumonía atípica desde un punto de vista radiológico. La neumonía, el concepto de neumonía es un término de uso generalizado que está definido por una inflamación, normalmente por infección en el pulmón, y se debe a un material generalmente purulento que llenan los alveolos. Se suele utilizar el concepto de condensación o infiltrado pulmonar como sinónimo de neumonía, pero esto no es así. Hay otras enfermedades que pueden provocar una condensación o un infiltrado, por lo tanto es más correcto decir que una neumonía o una inflamación del pulmón suele ser una lesión de características alveolares. Cuando una neumonía tiene una clínica habitual, es decir, tos, fiebre y malestar general, con un patrón radiológico alveolar en una zona del pulmón, en un lóbulo del pulmón, entonces estamos hablando de una neumonía típica. ¿Cómo es la neumonía típica? Es una clínica característica, tos, fiebre y malestar general, y lo que tenemos es una zona del pulmón que presenta un patrón o una lesión, que es una lesión de características alveolares por sus bordes algodonosos y porque puedo ver en su interior ese alveolograma o ese broncograma aéreo. Es decir, una lesión de características alveolares en un lóbulo del pulmón con una clínica característica de tos, fiebre y malestar general es una neumonía típica hasta que se demuestre lo contrario. Y se puede hablar de condensación pulmonar, de infiltrado pulmonar. Aquí tenemos otro ejemplo de neumonía típica, paciente que viene con tos, fiebre y malestar general y tengo una lesión que está limitada por la cisura menor, que en su interior tiene un broncograma o un alveolograma aéreo de bordes más definidos que está situado en la porción anterior del lóbulo superior derecho, que es el lóbulo medio, y en este caso lo que tenemos es una neumonía del lóbulo medio. En este caso tengo un aumento de densidad de origen retrocardíaca que es difícil de ver en la proyección anteroposterior, pero sí que lo puedo ver en la radiografía lateral, que en su interior tiene broncograma y alveolograma aéreo, en un paciente con clínica característica. Lo que tiene este paciente es una neumonía típica, y se denomina neumonía típica con condensación o infiltrado pulmonar. En el escáner es más sencillo de ver, aunque no se suele utilizar el escáner para este tipo de lesiones, pero puedo ver una lesión de características alveolares con broncograma y alveolograma aéreo en su interior, en un paciente con clínica característica de tos, fiebre y malestar general. Entonces nos encontramos ante una neumonía típica, es decir, una inflamación por infección del pulmón típico. Recordar que la causa más frecuente es el neumococo, es la causa más frecuente de neumonía típica, pero también la Klebsiella, algunos tipos de Legionella y el Haemophilus y algunas micobacterias como la tuberculosis de la primoinfección tuberculosa pueden hacer neumonías típicas. La neumonía atípica, se refiere principalmente al patrón radiológico que no es una condensación lobar. Es un patrón radiológico que no afecta a un lóbulo del pulmón y no tiene unas claras características de origen alveolares. Y además normalmente aparece con una clínica atípica, es decir, con síndromas constitucionales o con fiebre baja o tos seca o un inicio más insidioso o tiene una mezcla de síntomas y signos del tracto respiratorio superior. Y además eso, el patrón radiológico no es un aumento de densidad en un lóbulo del pulmón con broncograma y alveolograma aéreo. Entonces, ante esto, hablamos de neumonía atípica. Como no tiene una lesión de características alveolares típicas con broncograma aéreo, pueden aparecer otras cosas, como por ejemplo, que tenga un patrón alveolar, es decir, que afecte a los dos pulmones, o bien que tenga un patrón intersticial, o bien que tenga un patrón multilobar, es decir, que tenga una condensación pero va en varios lóbulos pulmonares, o bien que no llega a condensar del todo y se quede en un término anterior a la condensación, es decir, anterior al patrón alveolar, que es el patrón en vídeo deslustrado. Este patrón en vídeo deslustrado es básico conocerlo. Es un aumento de densidad en el pulmón que nos permite ver los vasos a su través. Este aumento de densidad de estas zonas blancas en el pulmón que nos permite ver los vasos a su través es lo que se conoce como patrón en vídeo deslustrado. Y hay que identificarlo como una ocupación parcial del alveolo, y lo producen principalmente enfermedades que provocan una ocupación parcial del alveolo, por ejemplo, una infección en el que el alveolo está parcialmente ocupado por pus. Indica actividad. Hay que identificarlo principalmente con lesiones activas. Una fibrosis pulmonar no asocia casi nunca
un patrón en vídeo deslustrado. Pero, por ejemplo, una neumonía de inicio, una neumonía tratada o una neumonía atípica sí que puede empezar con un patrón en vídeo deslustrado. Ejemplos de neumonía típica. Por ejemplo, la neumonía por micoplasma. En la neumonía por micoplasma es muy difícil de identificar, por ejemplo, en las radiografías de tórax. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener son zonas del pulmón un poco más blancas, difusas, parcheadas en los dos pulmones, con una clínica atípica. Entonces, si tenemos una clínica infecciosa atípica con una radiografía de este tipo, entonces hablamos de neumonía atípica. Y entonces la causa más frecuente de neumonía atípica es la neumonía por micoplasma. Y acordaros que principalmente en esta neumonía aparecen las manifestaciones extrapulmonares. Otro ejemplo de neumonía típica puede ser la legionela. La legionela nos puede dar una neumonía típica, es decir, de un lóbulo del pulmón, o lo que es más específico de la legionela es que nos dé una neumonía multilobar. Se afectan varios lóbulos del pulmón y además se asocia principalmente con la presencia de derrame pleural. Aquí tenemos otro ejemplo en el que igual la infección por legionela, el pus ha condensado varios lóbulos dentro del pulmón. Entonces podemos hablar de neumonía por legionela. Estos patrones radiológicos no son específicos, tienen que tener un patrón clínico adecuado a su alrededor. Otro ejemplo de neumonía típica es la fiebre Q, la neumonía por Coxiella. En este caso lo mismo, en la radiografía de tórax es muy difícil identificar la presencia de esa condensación pulmonar, porque la Coxiella no llega a condensar el pulmón, no llega a hacer un patrón alveolar claro, sino que se queda en un patrón en vídeo deslustrado, porque genera poca cantidad de pus. Al generar poca cantidad de pus, no hace claramente una condensación pulmonar. Entonces hablamos de neumonía típica, en este caso, por ejemplo, puede ser una neumonía típica, una fiebre Q por Coxiella. Otro ejemplo puede ser la neumonía por clamidia. Lo mismo, tenemos una radiografía de un paciente con clínica pulmonar y en este caso vemos una zona del pulmón que es más blanca, pero claramente no veo un broncograma o un alveolograma en su interior. En este caso, entonces, tenemos que sospechar causas atípicas de neumonía, por ejemplo, en este caso, es una neumonía por clamidia. Por lo tanto, recordamos, la neumonía típica, la neumonía por neumococo, aunque existen otros patógenos que la pueden tener, radiológicamente lo que vamos a ver es un aumento de densidad de bordes algodonosos con broncograma o alveolograma aéreo que está situado en un lóbulo del pulmón. Entonces vamos a hablar de condensación pulmonar, de infiltrado pulmonar o de ya directamente de neumonía si tiene clínica típica infecciosa. Y hablamos de neumonía típica. Cuando el patrón radiológico es atípico, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos patrón alveolar en varios lóbulos pulmonares, o tenemos un patrón que afecte a los dos pulmones de características alveolares, o bien tenemos zonas blancas del pulmón que no tienen claramente broncograma o alveolograma en su interior, o bien tengo varias zonas del pulmón en vídeo deslustrado, entonces vamos a hablar de neumonías atípicas y hay que pensar en otros patógenos que pueden provocar este tipo de neumonías. Nada más, muchas gracias.